Algo que caracteriza y enorgullece plenamente a los platenses es la identidad reflejada en la historia, el patrimonio y las costumbres sociales y familiares. Es por eso que en este episodio hablaremos de la tradición de la quema de los muñecos de fin de año, algo que es exclusivo de esta ciudad y que en otras localidades del territorio argentino no sucede. Esto es Argentina en el tiempo, un podcast en el que viajaremos por la historia de la República Argentina, donde narraremos el desarrollo histórico, cultural y deportivo del país. Hoy el invitado es Gabriel Darrigran, quien es investigador experto en archivística egresado de la Universidad Nacional de La Plata, quien nos hablará con más profundidad sobre este ritual platense, mismo nombre que le dio a uno de sus libros. Gabriel, algo que me llamó mucho la atención es que la quema de los muñecos que se lleva a cabo en la madrugada del 1 de enero de cada año sirve o se vuelve una excusa para un lugar de encuentro de la familia y los amigos que quizás durante el año pocas veces han tenido la oportunidad de hacerlo para compartir las vivencias más trascendentales o los acontecimientos que han transcurrido durante el año, ya sea de carácter político, personal, económico, social. Esto me llamó bastante la atención. Y entonces te quería preguntar, ¿cuándo y por qué comienza esta tradición? Bueno, la tradición tiene dos ramas, digamos, es el choque de dos tradiciones. Yo he encontrado en los diarios del siglo XIX testimonios donde la gente dice, ropa vieja a la calle y la quema, para fin de año y para hacer una gran fogata. Así que eso existió siempre, pero no se puede decir que sea esa misma tradición el origen de la tradición actual de los muñecos. El quemar cosas para fin de año parece haber sido traído por los inmigrantes de Europa o de Centroamérica, pero no había inmigración centroamericana. Em, pero después hay un hecho que ocurre en la década del 50 que cambia esta tradición muy elemental de hacer fogatas en las calles. Era ni una por barrio, no creas que hacer fuego en la calle era normal en una capital. Eran las afueras, en los barrios de las afueras, estoy hablando de hace 70, 80 años, fogatas. Pero hay un barrio donde ahora se llama Barrio Norte, donde está el Club Sporting, muy conocido en aquel momento, donde se hacía una fiesta para fin de año con los socios y la gente del barrio en la calle. Se hacía una semana de fiestas, donde hacían juegos para los chicos, acá se dice kermés, se pasaba música, había un locutor que continuamente pasaba anuncios de los negocios del barrio. Era como la fiesta del barrio, el punto neurálgico y social del barrio era el Club Sporting, y donde dentro de ese marco de esta fiesta anual que se hacía para fin de año, para cerrar el año de actividades del club, el club está en 10 y 41, en la otra esquina de la misma cuadra, en 10 y 40, había un bar que se llamaba Los Obreros, donde el dueño del bar y almacén Los Obreros se llamaba Luis Tórtora. Se le ocurre hacer una vez un muñeco para quemarlo. El contexto de ese muñeco es la primera vez que se hace un muñeco de, capaz eran 3 metros de alto, tenía forma y tenía un motivo muy específico. El motivo era que él era también presidente del club Cambaceres de Ensenada. El Club Deportivo Cambaceres, él se hace socio a principios de la década del 50, y en el 55, 56 asciende en la liga local, que ya no existe la liga local, pero hay que recordar que en la década del 50 Ensenada y Berisso no existían como partidos, era todo junto. El Partido de La Plata llegaba hasta el Río de la Plata, o sea, eran barrios o localidades del Partido de La Plata. Entonces era común de que era la liga local era entre Berisso, Ensenada, La Plata, Olmos, Arana, los clubes de barrios pertenecían a esa liga.
asciende, el Club Cambaceres de Ensenada asciende siendo Luis Tórtora presidente. Entonces, por primera vez asciende en esta liga. Y entonces se le ocurre hacer un muñeco personificando a un jugador de su club, con ropa de 3 metros de alto, para exponerlo esa semana en su barrio, en la semana de las fiestas del Club Sporting de La Plata, y quemarlo el primer día del año 57, porque esto era el 56. Ese es el inicio de la tradición platense de los muñecos, no el anterior, que se quemaban cosas sin ningún tipo de significado. En ese momento se empezó a hacer todos los años y lo organizaba esa misma persona Tórtora, siempre cambiaba, siempre se buscó a alguien, ¿cuál es el personaje de este año? Bueno, se estrenó, a los 3 años se había estrenado la película Juan Moreira. Juan Moreira es un gaucho argentino del siglo XIX, principios del XX. Se había estrenado la película argentina y él hace ese personaje y lo quema. Luego, las películas de Olmedo, que era un actor argentino muy conocido del 60, 70, 80, hace a este actor. Luego Ringo Bonavena era un boxeador muy importante del siglo XX, también hace esto. Entonces se va constituyendo en ese barrio de 10 y 40 esta tradición. Era única en el barrio y se quemaba a gente, a personalidades importantes en el año. Entonces, por lo que nos cuentas, Gabriel, la tradición fue desarrollándose con el armado de personalidades locales que después fue trascendiendo para las personalidades nacionales. Pero hoy en día, con el transcurso del tiempo, ha cambiado esto, ya que las temáticas han sido diferentes. ¿Por qué se dio o cómo se dio a cabo esto? Los barrios empiezan a copiar esta tradición. Y cada barrio, digamos, no solo copia la tradición, sino que le agrega algo, un condimento extra. Entonces ahí es cuando se va transformando la tradición en otra cosa. Ya no es quemar a una personalidad importante del año para consagrarla. El fuego consagra, el fuego purifica, eleva. No, ya es, le colgaba, hacían un muñeco de cualquier cosa, un robot, lo más fácil, cajas, todo cuadrado, y le colgaban un cartel diciendo 1971, o sea, estaba quemando el año que se dejaba. ¿Ves cómo ahí hay una transformación del significado? Ya no se consagra a una personalidad, sino se está quemando el año que se deja para quemar las cosas negativas. Llegamos a la década del 80 y fines de la década del 80 empieza la gente a hacer ya no cualquier cosa, sino se inspira en las películas de Hollywood. Ahí empieza Batman, Robocop, las Tortugas Ninjas. Luego en los 90 se salta capaz a los personajes de Disney. Pocahontas, El Rey León, ya más dirigido hacia los niños, donde la temática del muñeco es dirigida para los chicos, jóvenes, y todo lo que el folclore que rodea al muñeco, como pirotecnia, música, es para los adultos. Es un espectáculo donde ya en los 90 se mueve la gente entre barrio y barrio para ir a visitar varios muñecos en la misma noche. Ya no es algo local de un barrio. La tradición se lleva a cabo, como dices, hace bastantes años en la ciudad de La Plata, pero también esa tradición se lleva a cabo en las periferias de la ciudad, como por ejemplo Berisso y Ensenada. Sí, un poco más tardía, pero también en los 90 aparece en Ensenada y en Berisso esta tradición. En los 90, acordate que se inició en La Plata en el 56, pero en los 90 ya aparece en Berisso. Pero así tardíamente también la legislación para ordenarlos también aparece muy tardía en Ensenada y en Berisso en el 2010. A medida que la transformación de la tradición fue avanzando, la municipalidad comenzó a tener participación debido a varios factores como la mejora en la organización, también tener más controles para llevar a cabo la construcción de los muñecos, como por ejemplo tener autorización de la Dirección de Explosivos de Bomberos y del Comité Operativo de Emergencia Municipal.
Esto debido a que existieron algunos hechos que se salieron de control y que otros factores sumaron para que la municipalidad interviniera. Hay que pensar esto así, siempre esta tradición tuvo detractores. La misma cantidad de gente que la impulsaba tenía vecinos que no querían que se hiciera, pero desde el principio. Yo entrevisté al hijo de Luis Tórtora, el iniciador, y te decía que los vecinos a veces veían que mi padre quemaba el muñeco y enseguida por maldad llamaba a los bomberos diciendo acá hay un incendio en el barrio a propósito. Siempre se tuvo a vecinos en contra y se tiene actualmente ahora a vecinos en contra. No es una tradición totalmente aceptada por la ciudad, por toda, digamos, no es orgullo de toda la población. Entonces siempre hubo trabas, quejas y denuncias a los que hacen muñecos. También hay que entender algo. Al principio esta tradición, los barrios, al principio, década del 70, 80, competían para ver quién tenía el muñeco más ruidoso, no el más estéticamente llamativo o idéntico al modelo original de Disney. No, el más ruidoso. Significa que le metían cualquier explosivo adentro y la prensa en esa época lo llamaban los muñecos explosivos de La Plata. Ese era el atractivo, las explosiones por sí, no por la estética. Y entonces siempre se exageraba porque venía un vecino, porque eso también es típico de esta tradición hasta ahora. No hay mucho control. Sí, hay 10 personas que hacen el muñeco, pero se mete a última hora gente de vecinos tirando cualquier cosa. Ponían aerosoles o ponían una garrafa para que explotara más y se salió de control a fines de los 80 y donde hubo incluso amputaciones de chicos. Entonces ahí es donde interviene la municipalidad. Entonces, con la participación de un ente regulador, queda como claro que había otro trasfondo para poder llevar a cabo una transformación de esta tradición. ¿De qué manera se les motivaba para llevar a cabo esto? Al meterse la municipalidad, no solo los intenta limitar a los muñequeros con legislación para restringir el armado, sino para también poner premios a los mejores. La intención era clara, era dejen de ser muñecos explosivos simplemente y a ver, vamos a premiar la estética de la figura, como para dirigir para incentivar a los muñequeros hacia el arte. Entre que ya competían los barrios para ver quién hacía el muñeco más explosivo, se empieza a competir para ver quién hace el mejor y el muñeco más atractivo a la vista. Entonces empieza a atraer gente de otros barrios. Ahí empieza a haber una competencia desleal también, donde el barrio tal que no tiene tanto dinero para hacer una figura o tanta experiencia para hacer una figura atractiva, por la noche le quema el muñeco al del barrio de al lado para que esa gente no tenga muñeco esa noche y vaya caminando 5 cuadras hacia el otro barrio. Ese es un fenómeno que aparece en los 90, principios de los 90. Quizás este es uno de los motores actuales que tiene la tradición, la competencia. Gabriel, ¿cómo se lleva a cabo la toma de recursos o cómo van adquiriendo recursos para poder construir estos muñecos? Hay diferentes formas, depende también las ambiciones del grupo. Hay grupos que todo el año están ahorrando y haciendo festivales y conciertos durante todo el año para juntar dinero y material para recaudar y gastárselo en el muñeco, también en la pirotecnia, que aunque ahora esté prohibida, durante 70 años era lo principal del muñeco, la pirotecnia, y lo más caro. Lo tradicional para recaudar es parar a los autos en las esquinas, se ponen 2 chicos, uno en cada esquina, con una cuerda. Llega el auto, para y se acercan a pedir monedas para el muñeco que lo ven ahí construirse. Eso siempre sucedió. Esa es digamos, la recaudación tradicional de los muñequeros platenses. Pero como te decía, hay
barrios más ambiciosos donde hacen conciertos 6 meses antes para recaudar, hacen sorteos en el barrio. Claro, y acá para complementar esto que nos dices, yo sé que habían, o tengo entendido que habían algunos grupos o algunas organizaciones que estaban a cargo del armado de los muñecos que sobresalían más por las previas que armaban para recaudar fondos. Y por ejemplo estaba como el grupo de 53 y 17, que era como más famosa por todas estas previas. La gente como que llamaba más la atención ir a las previas que en sí ir a la quema del muñeco. Y Gabriel, ¿dónde se encuentra la mayoría de armado de muñecos? ¿En qué parte se concentra más en la ciudad de La Plata? El barrio donde hay más muñequeros es el barrio de Villa Elvira. Villa Elvira es un barrio paralelo dividido por la circunvalación, que es de calle 72. En la circunvalación es como una especie de gran plaza que rodea toda la ciudad. Ahí, hasta hace pocos años, lo que pasa es que todo se trabó con la pandemia, pero se hacían fiestas muy grandes alrededor de los muñecos. Ya en esa zona donde ya se hace el muñeco prácticamente en una plaza, no se hace un muñeco, se hace toda se representa una escena con 10 muñecos quizás. Como hemos venido hablando, la transformación de esta tradición con el pasar del tiempo ha tenido ciertos cambios importantes, y hoy en día se está viendo que las nuevas generaciones se han desinteresado por participar en esta tradición. ¿Te parece que es así? A partir del año 2010 hay testimonios en la prensa donde se quejan los muñequeros más antiguos diciendo: no tenemos chicos para que nos hagan los trabajos menores, porque esto siempre fue así. Los grandes hacían la parte pesada, las soldaduras, toda la parte de alambres, de subirse a 5 metros a poner el engrudo, a pintar en alturas, y los chicos eran quizás los que recaudaban parando autos, o pintaban la parte inferior, o la recolección de material. Y claro, a partir del 2010 se encuentran con que los chicos no quieren saber nada. Entonces, ¿crees que esto, Gabriel, pueda llegar a cambiar de acá a unos años? ¿Puede que la tradición se pierda del todo? A ver, ¿qué te dicen? La tradición se va a perder, lamentablemente, pero no por esto de los chicos, sino por los materiales. Cada vez hay menos periódicos. ¿De qué van a ser los muñecos si cada vez hay menos diarios de papel? Cada vez cuesta más conseguir diarios. Ya hay muy poco diario en papel. Hay 2, creo que en la ciudad. Todo es digital. Cartones cada vez son más finos. Esto se hace con cartones gruesos, de cajas resistentes. Ahora los cartones son algo, te pronostican un final o una transformación. No sabemos qué va a pasar. O una cosa, mira, yo viví en España. Las tradiciones no se tocan en España. Se incentivan hasta la muerte, si es necesario. Acá no. Acá las tradiciones pueden cambiar de un día para el otro. Cambia el intendente, te prohíbe, como vino un intendente y prohibió los fuegos artificiales, la pirotecnia. Eso es algo impensable que se hubiera podido hacer en los 70, 80, 90, 2000, impensado. Pero vino un intendente y lo prohibió. Se permitió, dijeron, bueno, sigamos adelante. Hay por varios lados que la tradición se ve atacada o afectada y el futuro se ve comprometido. Por otro lado, yo sé que la construcción de los muñecos o el armado de los muñecos ha contribuido de cierta manera a un activismo social, porque se ha representado o se ha visto representado a veces en la parte cultural, en la parte de llevar a cabo documentales, películas. Hay varios, tengo una que me vi muy buena que recomiendo para quienes por ahí no la han visto, que se llama En busca de mi muñeco perdido, y la verdad que es bastante interesante cómo ha desarrollado esta tradición cierta injerencia en otros aspectos culturales y en la parte social también, porque está bueno mencionar que en el 2018, cuando se llevó a cabo una protesta por parte de un grupo político en la 9 de julio, un muñeco fue armado acá en la ciudad de La Plata y se trasladó hasta allá, o lo trasladaron hasta allá,
siendo parte del activismo social. Además que en otras ocasiones, como cuando han habido crisis económicas, también se han representado ciertos personajes por medio de estos muñecos y han utilizado a los maestros muñequeros de la ciudad de La Plata para el armado de estas figuras. Y acá me genera una duda, y es, Gabriel, si esto ha tenido consecuencia o ha sido importante para revivir el auge de esta tradición de la ciudad y llevarla a otros puntos o darla a conocer a otros lugares del país. Año 2001-2002 es la primera vez que la tradición platense pasa a nivel nacional. ¿Qué significa? Los medios de comunicación nacional vienen a La Plata a cubrir esta actividad. Es la primera vez, es el primer gancho que tuvieron los medios nacionales en venir. ¿Por qué? Porque empezamos a encontrar, si antes se hacía personalidades destacadas del año para quemarlas y consagrarlas, o quemar el año viejo, donde se le pintaba el año que se iba, en el 2001-2002 se empezaron a hacer políticos argentinos para quemarlos, como una especie de justicia por mano propia o tribunal popular. Pero después de 40 años que ya existía esta tradición, no venían de capital a cubrirlo, pero en el 2001, 2002, 2003 vinieron por este fenómeno que se daba de quemar al expresidente tal, al economista tal. Con esto que hemos hablado, ¿te parece que la tradición ha incentivado al turismo de la ciudad? Es muy particular el turismo en La Plata, porque somos una ciudad que está colapsada por Capital Federal. Los turistas extranjeros van a Capital, no vienen a La Plata. Es algo muy polémico, lo he hablado con secretarios de turismo de acá de La Plata. La Plata es como que se ve eclipsada por la Capital Federal, en muchas cosas el turismo. Pero siempre cuando la municipalidad se mete a fomentar este tema. Es como que si los propios platenses se olvidan durante todo el año de que La Plata es la ciudad de los muñecos, menos se van a acordar los turistas extranjeros o de la periferia de que La Plata el 31 hay muñecos para ir a ver. Eso tiene que salir siempre de la municipalidad. Yo sé que hubo algún intento para formar el gremio de muñequeros. Este proyecto estuvo como para dar más organización. ¿Qué pasó con ello? Se ha intentado, pero es la propia rivalidad de los diferentes barrios la que evita de que haya cierta solidaridad a la hora de hacer un gremio. Eh, Esta es una también de las cosas que tienen en contra la actividad, o sea, la tradición. No están muy unidos. Yo creo que por la dispersión de los barrios, porque compiten los barrios por atraer gente, entonces esa competencia les prohíbe juntarse. Entonces, como una especie de conclusión a manera personal, puedo tomar esto como que hay una exclusión por parte de los entes gubernamentales, pero también entre los mismos grupos se excluyen entre sí. Esto obviamente por la competencia entre barrios, pero que a la finalidad termina afectando a la tradición en general. Ya para despedirnos, Gabriel, ¿cómo ves la tradición a futuro? Yo creo que dentro de 20, 30 años va a haber uno, dos, tres barrios que lo hagan, pero donde haya gente que se mueva de su barrio para ir a construir el muñeco a 1 kilómetro. No creo que desaparezca. Sí van a desaparecer los muñecos de barrio que están impulsados por chicos espontáneamente. Bueno, Gabriel, muchas gracias por participar y darnos a conocer todo este trasfondo que tiene el armado de los muñecos y esta tradición platense. Muchas gracias a vos. Bueno, y para quienes estén más interesados sobre esta tradición platense, pueden encontrar el libro del ritual platense en las librerías de la ciudad o lo pueden ubicar en el Instagram Historia de La Plata. Ahí también van a encontrar bastante información que Gabriel ha llevado a cabo de la historia de la ciudad.
Producción general Felipe Ortiz, edición de sonido y producción musical Joaquín Deseo.